En el Día Mundial de la Radio, como decíamos, como posteamos ahí en el Facebook del programa, celebremos a nuestra amiga o el tipo de relación que uno quiera denominar que tenga con ella. Si aceptan, también decíamos, todas las relaciones y fantasías. Uno diría que hay un tema coyuntural sobresaliente, que por supuesto es la situación con el retorno a clases y lo de la vacuna en general, y uno más estructural relacionado con la marcha de los precios y los salarios que ha tenido o ha presentado, digamos, esta semana ciertos primeros rounds de estudio, o una cosa así. Según fuentes propias, o sea, nuestras, y otras publicadas por diversos medios, o algunos medios, o ambas cosas, al cabo de la reunión de esta semana entre el gobierno y una parte de, muy buena parte de, la crema empresarial, se destacaron dos cosas. La primera, considerablemente difundida, es la buena impresión causada por Martín Guzmán entre esos hombres de grandes negocios que tantas veces son límpidamente turbios. Es sencillo inferir que al margen del modo Shaolin del ministro, les resultara endulzante que éste aludiera a los componentes macro de la economía como determinantes de la marcha de la economía. Es lógico, por mucho que el ministro, y no solo el ministro, tenga razón en cuanto a la incidencia del tipo de cambio, la estabilidad del tipo de cambio, el déficit fiscal, el orden presupuestario, hablar de eso, como debe hacerse sin dudas, implica que se relativice hacerlo en primer lugar sobre qué, sobre los formadores de precios, sobre las cadenas de especulación, sobre los agujeros de fuga de divisas, etcétera. Sus etcéteras. Para ser justos, Cafiero en el encuentro sí habló de que los salarios le ganan los precios, y Culfas hizo alusión a cómo se estipula la cadena de valor. Pero Guzmán priorizó o habló centralmente de lo otro. Y precisamente el segundo aspecto de lo sabido al cabo del encuentro con el gobierno, pero en este caso sin mayores trascendidos periodísticos, es decir, no se habló tanto de esto o muy poco. El segundo aspecto es el fondo y la forma en que quienes representan a varios de los grupos oligopólicos más emblemáticos del país, se tiraron responsabilidades inflacionarias por la cabeza. En estricto off the record, y aunque siempre coincidiendo contra el estigma de la carga impositiva estatal, salidos de la reunión esta semana, los productores trasladaron culpas a los acopiadores, los acopiadores les cayó el sayo de los supermercados, los supermercadistas criticaron a los fabricantes de alimentos procesados, y así sucesivamente. No solo que cuando les tocó hablar no asumieron mea culpa alguno. ¿Cuál imagen perfecta, no es así?, de cuánto de desprendido y patriótico tienen, entre otros,
la mesa de enlace agropecuaria o sus presuntos representados, está en las redes, no sé si lo han visto, el fílmico de la cola de 5 kilómetros de camiones, 5 kilómetros de camiones, entre las localidades santafesinas de Roldán y San Lorenzo, esta semana, para entregar en puerto sus acopios de soja, antes de que al gobierno pudiera ocurrírsele subirles las cargas retencionistas. 5 kilómetros de cola. Por cierto, a esta altura también vale citar que hubo cónclave gubernamental con dirigentes de la CGT y de las dos CTA, pero no sería allí donde se dirime la resolución de contradicciones principales, porque la torta del poder está en el partido frente a las corporaciones de la economía. Los sindicatos juegan, claro que sí, en la reserva de la resistencia, algunos, a través del tira y afloje en los cálculos paritarios, y bien que desde ya, con un gobierno enormemente más amigable que en la pesadilla macrista. Y como si todo esto fuera poco, decíamos también, habrá de verse cómo incide en un año electoral, nada menos, la pericia y incluso buena parte de la fortuna que tenga Casa Rosada en la administración vacunatoria. El manejo de los tiempos, las negociaciones externas sujetas a imprevistos de provisión y distribución ya sucedidos, el empalme o no entre la cantidad de vacunados, cuáles vacunados y el casi seguro rebrote en el invierno, la casi lotería de qué ocurrirá con el retorno a clases, sobre todo acá en el AMBA, donde junto a la mayor densidad poblacional se concentra la vidriera política, es así. Y estos datos, muy complicados para prever, muy complicados, no solo son fundamentales por razones sanitarias. Hay una relación directa entre la confianza que se pueda tener para ganar la calle, autorreprimida desde comienzos del año pasado, y la movilización social de que debe disponer el gobierno para respaldarse las decisiones que tome. En lo personal, y cabe interpretar que quedó bastante claro en nuestro diálogo del Marca del sábado pasado con Cecilia Todesca, coincidimos con lo expresado por Mario Weinfeld en su columna de ayer en página 12. Esto es, uno es mucho menos pesimista, menos optimista que el oficialismo respecto del presente y futuro de estas conversaciones, de las conversaciones con los grupos empresarios. Menos optimista. Sobre todo, como escribió Mario, respecto de un desenlace que contenga un acuerdo estabilizador y redistributivo a la vez. Esta convocatoria del gobierno apunta a atenuar la inflación e intervenir en la puja distributiva a favor de los asalariados. Dos metas de difícil compatibilización a la luz de la experiencia histórica. El oficialismo conoce y padece al establishment económico. Conoce y padece. Sabe que la burguesía nacional es más mito que realidad. Entonces, ¿en dónde afinca su optimismo de la voluntad? Aclaremos, esta interrogante no significa que sea incorrecto haber convocado a un gran acuerdo social, empresarial, multisectorial, policlasista, como quiera denominarse. Todo lo contrario y más todavía.
el gobierno de los Fernández revela una generosidad dialoguista que, ya dicho, corroborado, es un lugar común, que el de Macri se pasó por donde la espalda pierde su buen nombre y honor. El autoritarismo cae, el albertítere, los chorros y los vagos choriplaneros. Un Congreso Nacional en el que a distancia se ha trabajado más que en las sesiones presenciales prepandémicas y que hasta sacó, entre retóricas encendidas pero respetuosas, la legalización del aborto con un papa argentino, demuestran ser extraordinariamente más democráticos, tolerantes, consensuales, que esa falsaria bestia liberal capaz de haber querido introducir por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema, de haber armado una red de espionaje paraestatal, de su Comodoro Pro, de haber promovido un capitalismo de amigotes personales, de haberse rendido a los fondos buitre a cambio de nada que no fuera volver a endeudar el país en cifras monstruosas que, para variar, ahora tiene que resolver el execrable populismo, como toda la vida. No hay ninguna medida que este gobierno haya tomado que pueda ser imputada de haber violado límites institucionales, como le gusta decir a la derecha. Ninguna. Todas las acusaciones que recibe son objetivamente interpretativas, no fundadas, no susceptibles de solidez técnica. Aclarado el punto, decíamos, volvemos, en cambio sí es veraz que, mientras se convoca a dialogar, la suba inflacionaria de enero, conocida también esta semana, con alimentos y bebidas disparados a la cabeza, y resulta demasiado perturbadora hacia futuro de corto y mediano plazo. ¿Qué pasó en enero para que pasara esto? ¿Qué hubo? ¿Algún tembladeral del dólar? ¿Algún factor estacional? ¿Algún hecho fuera de lo común que acaso justificare incrementos en la canasta básica de esta naturaleza en un cuadro recesivo, a pesar de índices de recuperación como hay en la industria? A ver, ¿qué diablos hubo para este índice de inflación, como no sea la angurria de esta clase dominante, de estos grupos, que dominantes sí, pero dirigentes no? En la entrevista que se publicó el domingo pasado, y justamente acerca de la suba en el precio de los alimentos, el presidente dejó un concepto que va mucho más allá de ese rubro, tras afirmar que no se puede especular en un contexto de pandemia, que el Estado tiene como únicas herramientas subir las retenciones a los agroexportadores o fijar cupos para abastecer en forma suficiente al mercado interno, que prefiere no usar ninguna de esas atribuciones, pero que a él lo votaron para que ejerza el poder, dijo. O se resuelve con diálogo o lo resuelve el Estado, remató Alberto Fernández. Se supone que él, el frente político que integra, los sectores dinámicos que lo apoyan, son conscientes de que deben estar más listos que nunca para activar lo segundo.